Radio Pajaritos FM, con el patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, presentan Bienvenida Diversidad. Es un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades sexogenéricas y su relación con la sociedad. Conduce Miguel Cornejo. Sean bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, ¿qué tal? Muchas, demasiadas bienvenidas a nuestro querido programa Bienvenida Diversidad, aquí por Radio Pajaritos FM. Como siempre, Luis Arjona nos acompaña de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú. Hoy día está con nosotros. Nuestro tema de hoy es nuestro último programa también, el programa Resumen, donde vamos a conversar sobre todos los temas en general que hemos hablado de los episodios con los invitados, etcétera, y vamos a compartir las reflexiones, las principales temáticas, tensiones que encontramos a lo largo de los episodios acá en Bienvenida Diversidad. Como siempre cabe destacar, nuestro programa cuenta con el respaldo del Ministerio y Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional Metropolitano, que hacen posible llevar este programa a sus casas, a su teléfono, cuando esté en la micro, donde sea que nos esté escuchando, ahí estamos. Y gracias a esta forma de financiar podemos llegar. Así que Luis, muy buenas tardes, muy buenos días, de cuando nos escuchen. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, dependiendo del momento en el cual están escuchando este audio. Y bueno, llegamos a la parte final, ¿no? Es impresionante cómo desde un principio, cuando nos reunimos hace un par de meses atrás, a empezar a formalizar una idea que ustedes ya venían trabajando también, que venían masticando, digamos, y que le dimos muchos cuerpos y muchas voces y muchas ideas en este transcurrir del programa de Bienvenida a Diversidad, que hemos hecho de manera colaborativa, pero que evidentemente hay un esfuerzo técnico que hay que reconocer detrás de todo esto, ¿no? Y me parece que es un recorrido súper interesante y un buen ejercicio también para que la comunidad en general, la sociedad en general, vayamos conociendo otras realidades y también discutiendo otros temas respecto a las comunidades LGBTIQ+, ¿no? Entonces, muy contento por este programa final, igual triste porque nos gusta mucho hablar en este espacio, pero contento porque se concreta y se finaliza algo, y eso siempre te da posibilidades de crear en el futuro algo con mayor potencia o mayor articulación. Así que un buen aprendizaje en ese sentido. Justamente una de las cosas que más podríamos decir así, nos caracterizó dentro de todos los programas era recoger las experiencias, ¿no? Desde la comunidad hacia el resto de la sociedad, ¿no? Un planteamiento bastante innovador que buscaba, desde una plataforma local además, llevar temáticas que son complicadas, que sabemos que tienen un asidero bien complejo y un modo de representar también muy diversos, y ya nos pudimos dar cuenta de la multiplicidad de expresiones que van desde las organizaciones sociales, las institucionalidades del Estado, ¿no? Hasta disputas más personales, ¿no? De artistas que levantan su voz y con ella construyen comunidad. Así es, ¿no? Y eso son diferentes realidades. Es importante, algo que nos dio este programa es y que no se queda con la finalización del programa, sino que genera nuevas formas de pensar otras vidas. Eventualmente pensamos que todas las personas tenemos las mismas posibilidades y oportunidades en la vida, y nos damos cuenta que la discriminación, las desigualdades son mucho más presentes en comunidades varias. Una de ellas es la comunidad LGBTIQ+. Y es importante mencionar que no estamos hablando solamente que la
comunidad que ha sufrido más desigualdades, estigmas, etc. No, muchas comunidades hemos sufrido diferentes tipos de estigmas y discriminaciones, y nosotros nos enfocamos justamente en las vidas y en las experiencias de las comunidades LGBTIQ+, hablándole a la otra parte de la sociedad, ¿no? Y este espacio es justamente eso, como articular experiencias de vida, ¿no? Con diferentes posiciones al respecto, ¿no? De cómo vivimos, cómo disfrutamos la vida y los beneficios o no que podamos tener dependiendo de nuestra identidad, nuestra expresión, de dónde somos, color de piel, etcétera, etcétera, que fue lo que planteamos en el transcurso de estos programas. Justamente ahí quisiera como detenerme a reflexionar sobre un tema o un concepto que utilizaste que me gustó mucho, que lo quiero resaltar: pensar otras vidas. Pensar otras vidas, porque en general las disidencias sexogenéricas, normalmente esto las personas, cuando los explica a personas que se están informando, que les interesa informarse, parten desde la premisa de la discriminación, ¿no? Parten desde ahí la información, parte desde una visión más bien de un grupo de personas que está participando en la sociedad de manera, digamos, descolgada, para decirlo de una forma coloquial, o más bien en las periferias de la participación social. Pero justamente acá lo que se buscó es hacer un ejercicio, tal como decía, donde nuestros invitados pudieran mostrar la dignidad detrás y el dolor también detrás de la construcción de esa dignidad, las ganas de querer participar, y cómo esas otras vidas se han tenido que, al igual que por ejemplo como una planta surgiendo en medio del concreto en las veredas, ha tenido que echar raíces donde hay tierra, donde pudo encontrar arraigo y desde ahí florecer, ¿no? Desde ese pequeño espacio que deja la sociedad, o hacerse el propio. Muchas de las personas invitadas se hicieron sus propios espacios. Sí, Luis, quería... Sí, y además es importante mencionar algo que no es de ahora. Es decir, alcanzar ciertos niveles o estándares de dignidad no es un proceso que dentro de la comunidad LGBTIQ+ se diera de manera inmediata. Han sido años de lucha, y que esta muestra de aprendizajes, de valor, de alcance de dignidad, que aún nos falta mucho por avanzar, mucho por hacer, pero que nos ha tocado vivir en un momento histórico en donde tenemos este programa de radio, por ejemplo, ¿no? 20 años atrás hubiese sido un poco más complejo pensarlo, y hubiese sido un poco más complejo poder acercarnos a estas otras experiencias de vida. A lo que quiero llegar es que ha sido una lucha que ha buscado muchas plataformas de visibilización y también de colaboración, y esta es una de ellas. Y no solamente es una lucha de esta edad moderna, por decirlo de alguna manera, sino que son luchas antiquísimas. La comunidad LGBTIQ+ existimos con diferentes nombres, evidentemente dependiendo del contexto y el territorio. Hemos existido desde siempre. En México están las mushes, en el sur de Chile estaba el tercer espíritu. Existen muchos ejemplos en los pueblos originarios que las diversidades y las disidencias siempre hemos existido, siempre hemos estado, ¿no? Sin embargo, con el paso de los años, bueno, se han presentado diferentes tipos de realidades, de dificultades, y estamos en un momento en que esta dignidad se ha logrado por la organización, por la lucha, por la visibilidad, ¿no? Por ir ganando espacios y sobre todo conversando esta dignidad también con las otras personas, con los otros, porque la dignidad no solamente es vivirla, sino también que las otras personas la comprendan, ¿no? Y la respeten. Y eso es supremamente importante. En ese sentido, me parece que uno de los programas donde más como tratamos el tema de la dignidad también, y justamente el foco estuvo como ahí, me parece que fue el de migración. No sé si lo recuerdas, cuando tocamos el tema de la experiencia migrante, que ha sido muy dura, y que también, rescatando el componente histórico, es una migración que, bueno, así como paréntesis, la historia a veces se expresa ya sea en una década, o en 100 años, o en 500 años. Lo que tú decías, por ejemplo, lo del tercer espíritu, o la figura del Machihueye, son
siglos y siglos de expresión histórica, pero también hay historia en una década, ¿no? Nos decían nuestros invitados migrantes venezolanos en particular, que el trato hacia ellos, incluso la percepción de ellos mismos como comunidad, ha cambiado mucho en Chile en los últimos 10 años, ¿no? Un poco también rescataba eso la conversación que tuvimos con la organizadora de Amanda Joffre. También destacaron ese tipo de relaciones que son históricas, porque son cambiantes, y el contexto también va generando nuevas formas de pensar la comunidad, y ahí flexibilizar la idea de comunidad ha sido muy importante. Ha sido muy importante empaparse de esa conciencia histórica de decir, nosotros participamos de la sociedad y nos afecta los cambios que hay en ella, ya sea de político, ya sea económico, y el desarrollo de esa conciencia en un grupo en particular, como las comunidades LGBT y Q+, es clave, y ha sido probablemente en las últimas décadas una de sus mayores expresiones en el recorrido de su historia, la toma de esa conciencia. Claro, y además considerar, por ejemplo, hagamos un cruce de realidades. Si bien es cierto, hicimos programas separados en términos de migración, de la migración LGBTIQ+, en donde estuvo Najim, de Miranda Intercultural. Najim es un migrante venezolano que genera una articulación con otras personas, hablando justamente de los derechos de las personas migrantes. Y por el otro lado está Piquil, que también es de otra organización que aborda migraciones, ¿no? Pero si las cruzamos, por ejemplo, con Patti, que es de Amanda Joffre, generamos diferentes tipos de análisis de la realidad. Es decir, una realidad es de las personas migrantes LGBTIQ+, otra realidad son de las mujeres trans locales que ejercen el trabajo sexual, y otra realidad es, por ejemplo, de personas migrantes trans, ¿no? Que algunas de ellas podrían ejercer el trabajo sexual. Entonces, cuando nos damos cuenta de diferentes realidades, nos damos cuenta que en muchas ocasiones se entrecruzan, ¿no? Se entrecruzan, y que posiblemente una misma persona puede tener diferentes tipos de realidades. Y esto es fundamental entenderlo, es decir, que las personas no somos solamente una cosa, somos muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Y a mí me parece fundamental esta forma que hicimos de articular temas, porque pareciera que son temas separados, pero cuando la gente, si tiene oportunidad de buscar en Spotify todos los programas, se van a dar cuenta que hay un hilo conductor respecto a las experiencias de vida, ¿no? Que estamos interconectadas todas las personas, ¿no? Y eso es lo que también quisimos proponer dentro de esta cadena de temas en este programa de radio que está terminando, que se llama Bienvenida a la Diversidad. Justamente ahí hacer la invitación ahí, extenderla a las personas de que revisen en Spotify, nos busquen Radio Pajaritos FM, Bienvenida a Diversidad, van a encontrar todos los programas ahí, las conversaciones que tuvimos, los invitados, invitadas, invitades que nos acompañaron, y el componente de la calidad humana ahí juega un papel fundamental. Me parece, bueno, personal, hablo como desde la experiencia personal aquí más bien, ha sido muy, muy fuerte trabajar en conversar con personas pertenecientes a la comunidad y ver cómo desde distintos lugares se da una misma lucha, por decirlo así, o se piensan determinada experiencia. Es decir, las ganas por hacer cosas, los proyectos, desde dónde viene la motivación para hacerlo, o a veces la motivación no viene de ninguna parte específica como las ideas, sino que es de la realidad misma, no de una realidad premiante que obliga a tomar acción. Y en ese sentido, los programas están hechos de manera tal que buscan recoger las dos experiencias. Buscan recoger tanto digamos, el aporte individual de la persona, humanizar a la persona activista que está detrás ahí, que no es solamente la vocería de una idea, sino que también hay una trayectoria de vida que les lleva a organizarse, a buscar defender una idea, un proyecto de vida, etcétera, y abocar su vida a eso finalmente, a pensar proyectos colectivos, ¿no? Y conjugar esa área con otra área que también es muy importante, que es mostrar las organizaciones,
lo que han hecho, el tiempo que llevan, ya sea organizaciones como habíamos dicho, Migrante, Amanda Jofré, o la invitada que tuvimos, abogada lesbo feminista. Moms, también estuvo Moms. Círculo de Apoyo Positivo, que también Círculo de Apoyo Positivo, que fue nuestra madrina, por cierto. Al Gonzalo Jiménez le mando un saludo cuando nos escuche, porque fue nuestra madrina, fue nuestra invitada del primer programa, ¿no? Y fue muy divertido también en ese sentido. Y también quiero aprovechar ahora que tengo la voz, que justamente uno de los sellos o de las intenciones que queremos desarrollar como Oficina de Diversidad es justamente reconocer las trayectorias, no solamente de las individualidades, sino también tenemos una fuerte intención de poder articularnos con organizaciones sociales, con organizaciones comunitarias, y tenemos una intención también muy presente respecto a la necesidad de organizarnos como comunidades LGBTIQ+ en los barrios de Maipú, que impulsar de manera autónoma, sino solamente apoyar en la organización, en una organización autónoma dentro de los territorios, dentro de los 21 barrios que integran Maipú, y la intención es que a partir del 2023 empezar a impulsar diversas formas de articulación autónoma para que sean las mismas personas que viven en sus propios barrios, identificar las necesidades justamente para vivir en tranquilidad. Y un concepto que hemos estado utilizando desde que iniciamos este último programa es la dignidad, ¿no? Porque la dignidad se construye también desde los barrios, desde la vida cotidiana, desde la articulación con la gente que tienes al lado. Y si esa persona que tienes al lado tiene una experiencia similar o parecida o capaz que igual a la tuya, al ser parte de la población LGBTIQ+, generas un lazo de solidaridad. Y un poco lo que decimos las personas que somos parte de la población LGBTIQ+, en mi caso particular, que soy marica, siempre es muy importante, sobre todo como las maricas que tenemos más experiencia de vida en este plano, a decirle a las que son más jóvenes como, amiga, no estás sola, ¿no? Como que todo eso que tú estás pasando, yo ya lo pasé y te puedo ayudar a que no pases, por lo menos que no pases lo mismo que yo, ¿no? Que pasen cosas distintas en la construcción de tu identidad, en cómo vestir tu propia piel, cómo sentirte contente con tu propia piel, ¿no? Y la articulación barrial tiene ese sentido o esa intención, ¿no? Entonces, me parece que es súper importante esta intención que tiene la Oficina de Diversidad respecto al reconocimiento de las trayectorias, no solamente de individualidades, sino también de organizaciones, y poder impulsar estas mismas a nivel barrial y comunitario. Ahí quisiera seguir con el punto de la importancia, digamos, del hito de la Oficina de Diversidad, siguiendo como con la idea histórica, ¿no? Pensar, esta es la labor de la oficina. Hace, como decías tú hace un tiempo, en los años 90 hubiera sido muy difícil, para no decir imposible, pero muy difícil las condiciones que habían. Programas hubo, ciertas expresiones de disidencias sexogenéricas hubo en los 90, ciertamente, pero con una resistencia muy, muy potente, y en espacios también igual diputados, etcétera, con comunidades en general fragmentadas y con otro tipo de discusiones, además. También, claro, además recordar que en los 90 estaba la pandemia del SIDA y del VIH, ¿no? Entonces había un contexto muy hostil para las comunidades, específicamente para las personas gays, ¿no? Entonces había un escenario, digamos que los esfuerzos estaban dirigidos a un contexto bien específico, que era no morir, ¿no? Básicamente. La perspectiva de salud en ese sentido jugó un papel muy importante, porque la salud en particular es preocupación estatal. Entonces ahí viene la entrada como a las instituciones por parte de estas comunidades, por decirlo de alguna manera, y viene la visibilización, porque son personas que se nos están muriendo, ¿no? Y también eso es parte de lo que estábamos recién recogiendo, la idea de la dignidad. Se nos están muriendo personas perteneciente a una comunidad, en este caso ya sea comunal, nacional, etcétera. Se nos están muriendo personas. Claro. Son vidas que desaparecen, son personas que tienen lazos familiares, que tienen lazos de amistades, que pertenecen a las comunidades, ¿no? Y que no pueden ser dejadas de lado
por razones arbitrarias. Y eso ha sido, por ejemplo, también parte importante del desarrollo de las nuevas leyes de protección, por ejemplo, la ley Zamudio, ¿no? Que busca como subsanar esto con todos los alcances y límites que ya hemos revisado en los programas, que les invitamos a ver, a escuchar, mejor dicho, y a revisar ahí las discusiones más en profundidad, ¿no? De cómo, aunque esté esto institucional ya logrado y hecho, hay que proponerlo en la práctica. Y este programa busca hacer también un poco ese brazo práctico de la inclusión, ese brazo práctico de la tolerancia, de la información, que busca pensar la inclusión no de una manera forzada, sino de una manera humana, desde los lazos mismos, de insertar a las comunidades LGBTIQ+ en sus territorios. En este caso, la Oficina de la Diversidad, su interés está en la comuna de Maipú, un trabajo, como tú decías, 21 barrios, los cuales enfocar, articular expresiones culturales, políticas, etcétera, 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 que permitan a estas personas integrarse a la participación social, más en un momento como en el que estamos ahora, que se percibe, porque es una percepción, se percibe una cierta fractura, ¿no? O dificultades de diálogo, etcétera. En ese sentido, ha sido para las comunidades LGBTIQ+ también, la pandemia, por ejemplo, representó un fuerte golpe, porque los esfuerzos políticos y de la discusión pública se orientaron a la pandemia, ¿no? A salvar vidas, muchas vidas. En muchas partes del mundo se paralizaron proyectos, etcétera, y la discusión se centró en otras cosas, ¿no? Y el retorno a las prioridades también ha vuelto de una forma, el retorno a la normalidad ha traído otras prioridades, algunos que dicen no, primero lo económico, después veamos los demás. Entonces está como volver a legitimar, y el camino ya ha avanzado. Es importante y es interesante esto que mencionas respecto a la pandemia, y lo conecto con las realidades, las diferentes realidades que se vivieron, porque por ejemplo vivimos muchas realidades en pandemia. Por un lado tenemos a las personas migrantes que en un principio de la pandemia, cuando recién estaban iniciando, tuvieron muchas dificultades para que se les vacunara, sobre todo si estaban de manera irregular. Por un lado, ¿no? Que tiene que ver con la migración, y que dentro de estas personas migrantes a las que se les dificultaba tener acceso a la vacuna, hay migración LGBTIQ+, ¿no? O sea, es parte de las dificultades que vivimos como población también. Por un lado. Por el otro lado, también las compañeras trans trabajadoras sexuales, se les dificultó muchísimo el ingreso, ¿no? Muchas de verdad cayeron en una crisis financiera terrible porque no se podía ejercer el trabajo sexual en pandemia, ¿no? Y las ayudas no llegaban a las compañeras, sobre todo las que no habían hecho cambio de nombre registral y sexo registral. Había muchas dificultades porque el acceso a los beneficios sociales dependían de tu historial, y bueno, aparecían con un nombre masculino que no les correspondía y sin un historial, porque habitualmente ejercían el trabajo sexual. Es decir, como cuando hablamos de la pandemia y todo lo que se ha ido generando, de las realidades y demás, no quiere decir que estemos mejor que en los 90, hay nuevas realidades, ¿no? Nuevas luchas y nuevos elementos también que queremos relevar. Y en ese sentido quiero aprovechar la voz porque el día de ayer, 8 de noviembre del 2022, cuando hablamos de realidades y de dificultades, quiero presentar una de ellas. El día de ayer, 8 de noviembre del 2022, asesinaron a otra chica trans acá en Santiago, y asesinaron a Katie Sayuri Rodríguez Vázquez, una mujer trans migrante de Perú. Fue asesinada en el Parque Forestal, ¿no? Del lado de Recoleta. Entonces, siguen repitiéndose realidades, y por tanto esto también le da sentido a muchas luchas y le da otro sentido a la palabra dignidad, ¿no? Es decir, hay cosas que se continúan y que no podemos permitir que sigan continuando, y justamente este programa o estos espacios son para que el resto de las personas que nos escuchen consideren que todas las vidas, o que se hagan la idea de que todas las vidas son vivibles, todas las personas merecemos vivir independientemente de nuestra identidad, de nuestra expresión o de nuestra orientación de género.
Eso es fundamental. Nadie puede tener el derecho de quitarle la vida a nadie solo por ser trans, ¿no? Eso se llama transfobia, básicamente, y transfeminicidio. Entonces, son nuevas realidades que este espacio nos permite visibilizar. Por eso la radio es importante en ese sentido. Por eso estos espacios son fundamentales y no soltarlos. Eso. En ese sentido, ha sido también un aprendizaje que conversando en las diferentes llamadas, y yo diría incluso para las personas invitadas, también para todas las personas que estuvieron invitadas a nuestro programa, el hecho de poder compartir conceptos, de llevarlos por decirlo así, de alguna manera al límite, de decir, bueno, entonces, ¿cómo enfrentamos hoy esta realidad? También tuvimos, contaba la lamentable noticia recién de aquel trans, ¿cómo ocupaste el término? Transfeminicidio, gracias. Sí. Aquel transfeminicidio. También tuvimos hitos positivos durante la grabación de estos programas, como la obtención del carnet no binario de Shane Cienfuegos. Así es, sí. Fue muy destacado, noticia nacional, y alcanzó gran visibilidad también el tema del no binarismo, esta expresión relativamente, entre comillas, nueva, que también lo conversamos en los programas, qué tan nuevo era esta idea del no binario o no, etcétera, y las trayectorias históricas de ello. Pero justamente se rescató ahí, a través del relato vivencial de Shane, la idea de algo como la dignidad, ¿no?, del reconocimiento, ¿no? Algo que podría parecer pequeño, como una letra en la cédula de identidad, un cambio que mayormente para el 90% de las personas, no sé, en Chile no tendría mayor relevancia, pero para una parte de la comunidad sí es relevante y sí da acceso no solo a la dignidad, sino a los servicios públicos, que es lo que tú decías. El buen vivir implica también utilizar los servicios del Estado. Es parte de eso. Claro, ¿no? Y además es una gran noticia porque el caso de Shane, o la visibilidad de Shane, porque Shane no es el único caso en donde se está en proceso de reconocimiento. Bueno, en el caso de Shane ya se concretó, pero hay muchas personas antes y después de Shane que han estado en este proceso, y abre una posibilidad fantástica y maravillosa de que las personas pueden ser lo que son desde que deciden ser, ¿no? Es decir, que no suceda en el caso de Shane, que pasó muchos años. Shane ahora está en su edad adulta, pues, ¿no? Es decir, ¿cuántos años tuvo que esperar para que se le reconociera quién era en realidad? Y más bien, Shane se conducía en la vida cotidiana con una identidad que le habían impuesto, que ella como persona no había decidido. Entonces el hecho de que se haya generado un carnet de identidad no binaria es fundamental, porque no solamente es a nivel legal, sino también tu salud mental, ¿no? Tu salud espiritual, en caso de las personas que trabajen su salud espiritual, su construcción de identidad, etcétera, parte desde el autorreconocimiento, ¿no? Y cuando me asignan un género en el cual no me reconozco, ¿no?, es muy difícil continuar la dignidad y la vida en ese sentido. Entonces el caso de Shane es fundamental y abre una realidad hermosa para muchas personas que son parte de las identidades no binarias, ¿no? Y eso nos tocó vivirlo en la construcción de este programa, ¿no? Así que nos quedó así como ¡pum!, cereza del pastel, y que es maravilloso que nos haya tocado. Fue una oportunidad espectacular para poder conversar de este tema y también para poder informar sobre qué es, por definirlo de alguna manera, o si es definible el no binarismo. También hay que recordar que para cierto grupo, ¿no?, de la comunidad, el no binarismo no necesariamente tiene una definición, ¿no?, que también es una postura válida, y es lo que también, como para ir cerrando este bloque, quisiéramos como destacar. Intentamos recoger la mayor cantidad de experiencias desde la comunidad LGBTIQ+, para incluir las tensiones, las distintas visiones de esta comunidad, cómo se autopercibe, las diferencias de la autopercepción, que ya tal como tú habías dicho,
digamos de forma más fragmentaria a lo largo de la conversación que hemos tenido, incluye factores de edad, hay factores de clase detrás de esto, hay factores sociales de pertenencia identitaria, ya sea nacional o en el sexo genérico, etcétera, que van modelando la experiencia y la manera en que se piensa el conjunto de tanto de sí mismo como del colectivo al cual se pertenece. Así que ahora vamos a ir a nuestra primer pausa, primer bloque. Volvemos al segundo, ya para ir continuando en esta hebra final de reflexiones de Bienvenida a Diversidad y sus diferentes invitados, aquí por Radio Pajaritos FM. Radio Pajaritos FM, con el patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, estamos presentando Bienvenida Diversidad. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Bienvenida a Diversidad aquí en Radio Pajaritos FM con Luis Arjona de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, con el invitado que hoy día nos acompaña para reflexionar en nuestro último episodio de La lagrimita. Lagrimita, pues sí. De nuestro último episodio de Bienvenida a Diversidad, como siempre, destacar por última vez, también, que estamos siendo respaldados por Ministerio y Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional Metropolitano, que nos permite llevar este bello espacio, este bello programa hecho con mucho cariño y dedicación para todas las personas hacia sus computadores, teléfonos, sus oídos, a su deleite. Entonces, siguiendo como con la conversación, sin duda yo diría que uno de los hitos más importantes que tiene, o que tuvo mejor dicho, la realización de este programa fue haber podido, como ya lo dijimos en el primer bloque, expresar las diferencias de una comunidad en su percepción. Expresar sus diferencias ya sea en grupos etarios, en su pertenencia territorial, en sus identidades nacionales, etc. Hemos encontrado también en sus labores, por supuesto, relatos bastante crudos de experiencias muy negativas de vida que marcarían el desarrollo de cualquier persona que las viva, y que muchas veces es inevitable pensarlo desde la rabia, ¿no? Desde el dolor, y a partir de ahí construir un espacio para reconciliarse, buscar la inserción en la sociedad plena, ¿no? La inserción plena, porque ya participamos de la sociedad como comunidades, ¿no? No es que no participemos, ¿no? Están los trabajos, ¿no? En el sistema de salud, en el sistema educacional, pero esa participación tiene muchos asteriscos, muchas veces. Y ahí está la injusticia, y ahí está la exclusión, que no necesariamente tiene que ser activa, ¿no? Puede ser una discriminación, ya sea por omisión, o derechamente pasividad, digámoslo así, etcétera, ya sea por mantener ciertas estructuras, por negarse a los cambios, etcétera, o por simplemente a veces no querer evidenciar nuevas realidades. Ahora, Luis, al respecto quisiera como preguntarte si nos pudieras comentar el trabajo que ha hecho la Oficina de la Diversidad hasta ahora. ¿Cuáles han sido una de las principales, digamos, reflexiones que deja y que han hecho ustedes con ellos, ¿no? Como que cuál es su pretensión de hacer con esas reflexiones, o cuáles son y qué quieren hacer con ellas? Sí, de hecho hemos tenido actividades varias y las voy a ir mencionando. Este orden no es por orden de aparición, sino lo que se me va articulando en la mente en ese sentido. Y lo primero con lo que me gustaría empezar a mencionar
es algo que hicimos con mucho amor y que salió hermoso, que tiene que ver con el concurso de microcuentos LGBTIQ+, ¿no? Lanzamos en el mes de marzo un concurso, en julio, agosto, en julio, finales de julio, y durante todo agosto se abrió la convocatoria para los microcuentos LGBTIQ+, y el 22 de septiembre hicimos la premiación. Se hizo una premiación de personas que son parte de la comunidad, que se atrevieron a contar, se atrevieron a escribir, ¿no? Muchos de estos cuentos son experiencias de vida personales, ¿no?, que les sucedió, y que logramos por fin tener un librillo en donde más adelante vamos a imprimir y llevar ejemplares a la biblioteca municipal, en donde lo pueden también ver, y más adelante lo vamos a subir también a nuestras plataformas, pero ya está, un librillo donde están todos los cuentos que participaron, ¿no? Y que además es un reconocimiento también no solamente al arte de escribir, ¿no?, sino que también a la expresión, a cómo las letras nos ayudan a liberarnos. Pero no solamente eso, en el concurso de microcuentos, las personas que eligieron los cuentos ganadores no fue la Oficina de la Diversidad, sino que nos articulamos con escritores y escritoras de Maipú y escritores y escritoras reconocidas a nivel nacional e internacional para que pudieran elegir. Entonces, este fue un gran hito, y además, ¿no?, presentamos los cuentos ganadores en la Feria del Libro que se hizo aquí en Maipú hace un mes, ¿no? Entonces fue como un proyecto bien redondito, en donde hicimos la convocatoria, llegaron los cuentos, nos contactamos con personas expertas en el mundo de las letras, se hizo la premiación, mostramos los premios ganadores en la Feria del Libro, se hizo un librillo, etcétera, ¿no? Entonces fue un proyecto bien concreto y bien bonito. También, como parte de las actividades que hemos estado realizando durante este año, son las mesas consultivas. Las mesas consultivas las estamos realizando de manera bimensual, en donde convocamos a organizaciones e individualidades dentro de la comunidad o dentro de la comuna de Maipú para poder ir desarrollando acciones concretas. Y en ese sentido hemos podido llevar, por ejemplo, ferias de servicios en términos de testeo para VIH, uso correcto de preservativos y promoción de sexo seguro, preservativos internos e internos a diferentes barrios, que han surgido también de los diagnósticos de estas mesas consultivas y con esta fuerte intención de generar organización. Hemos realizado estas mesas consultivas con una muy buena respuesta y con una buena articulación en ese sentido. Por supuesto que también otra de las actividades que hemos estado realizando de manera muy constante es acercarnos a colegios y liceos que son parte de la CODEDUC, construyendo espacios socioeducativos respecto a lenguaje inclusivo y no sexista, los marcos normativos de protección de la comunidad LGBTIQ+, en espacios educativos también, y estrategias de inclusión, ¿no?, que son aparte de las actividades que realizamos constantemente, ¿no? Otra de las actividades que también hemos estado realizando es desarrollar espacios socioeducativos, pero con funcionarias y funcionarios de salud, ¿no?, ya que hay muchos temas muy novedosos también que tienen que ver con la comunidad LGBTIQ+, por ejemplo, con los procesos de hormonización de las personas trans, ¿no?, que hemos ido actualizando y acercando informaciones a la DISAM, en donde hemos tenido muy buena respuesta. Otra de las cosas que hemos estado realizando también en el área de salud es una relación muy estrecha con el Hospital del Carmen, para justamente ir brindando diferentes o ir vinculando diferentes tipos de servicios que ofrece la Oficina de Diversidad, pero también vinculándola con el Hospital del Carmen. Hemos hecho también aspectos políticos. Se ha firmado un convenio transfeminista impulsado por Fundación Selena, que es una organización que trabaja con niñeces trans, y también con OTD, que es la organización organizando transdiversidades, que en conjunto con la Municipalidad de Maipú se generó un convenio de vinculación para ir impulsando diferentes acciones trans, ¿no?, que están a favor de la población trans en términos de políticas públicas, y se ha denominado gobierno transfeminista. Y también hemos hecho lo mismo con una organización que se llama Círculo de Apoyo Positivo respecto al VIH. Hemos estado articulándonos también de manera
muy intensa con otras organizaciones como por ejemplo Miles, en donde también se va a generar un acuerdo de vinculación para generar marcos de políticas públicas locales. Y en ese sentido, ¿no?, actualmente estamos haciendo el pilotaje de una política local respecto a cupo laboral trans. Estamos en el proceso de pilotaje de la política, estamos viendo cómo funcionan algunos tipos de instrumentos y el próximo año esperamos poder ya brindar una propuesta que tiene que ser visada, por supuesto, por diferentes áreas dentro de la municipalidad, porque están involucradas muchas áreas, entre ellas la OMIL, ¿no?, que es la Oficina Municipal de Inclusión Laboral, con la cual hemos estado trabajando muy de cerca para generar justamente una propuesta concreta de política de inclusión laboral trans, sobre todo trans, ¿no? Entonces, hemos estado realizando varias actividades, ¿no?, y se vienen cositas, como dice el meme de Instagram. Se vienen cositas que estamos intentando concretar este año. Por ejemplo, el 25 de noviembre están invitadas todas las personas que se consideren o que construyan su identidad o corporalidad dentro del espectro de la feminidad, porque el 25 de noviembre, o más bien de la semana del 21 al 25 de noviembre, en varios puntos de la municipalidad de Maipú se van a estar desarrollando acciones que permitan generar sensibilidad respecto a la erradicación de violencias, de todas las violencias hacia las mujeres. Hay que recordar que el 25 de noviembre es el Día Mundial de Lucha o de erradicación, más bien, de violencias contra todas las mujeres, en homenaje a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en República Dominicana, ¿no?, con su lucha justamente de liberación hacia las mujeres, y que se postula ese día por parte de la ONU como el Día de Lucha contra todas las mujeres. Entonces, el día 25 vamos a tener una actividad en la Plaza Mayor de Maipú, ¿no?, y va a ser de 2 a 5 de la tarde, en donde se van a desarrollar varias actividades y en donde también vamos a colocar las violencias hacia las mujeres trans, porque habitualmente a las mujeres trans no se les considera dentro de estas conmemoraciones y son supremamente violentadas. Entonces están todas las personas que se identifican con la corporalidad o identidades dentro del espectro femenino que puedan participar en estas actividades que vamos a estar desarrollando de manera más fuerte el 25, pero del 21 al 24 vamos a hacer pequeñas actividades que den marco a la conmemoración del 25, por un lado. Y el 1 de diciembre vamos a tener un testeo para VIH masivo y entrega de información en la Plaza Mayor de Maipú, también porque el 1 de diciembre se conmemora el Día de Respuesta ante el VIH, ¿no? Es el Día Mundial de Respuesta ante el VIH. Entonces vamos a estar articulándonos con otras oficinas y con la Dirección de Salud Municipal también para brindar información y hacer testeos masivos, ¿no? Eso es lo que tenemos como de manera concreta, pero aún así en diciembre tenemos varias actividades que en esta semana necesitamos confirmación, y una vez que las tengamos les vamos a estar avisando por nuestras redes sociales, que en Instagram estamos como oficina-diversidad. Nos pueden seguir ahí para que se enteren de todas las actividades que estamos desarrollando. Así que hemos hecho varias cosas que nunca son suficientes, por supuesto, pero que intentamos impulsar desde este espacio más institucional. Justamente rescatar, por ejemplo, de las tareas que recién mencionaba, labores, talleres y apropiación de espacios públicos, la diversidad, para ocuparla también la misma palabra, la diversidad de expresiones que puede tener la temática de comunidades LGBTIQ+, algo que también en nuestros programas ha quedado claro, ¿no? La cantidad de expresiones, de miradas contrapuestas a veces, y justamente con legítimas razones de existencia. Qué bueno poder tener miradas contrapuestas sobre este tema, que no sea una, que se expresen, que logren dar cuenta de la riqueza de personas que conforman la comunidad, cómo estas comunidades se piensan, cómo se involucran con el territorio, y ver cómo forma vida, ¿no? Vida misma, cobra vida, se mueve y va formando nuevos lazos, vínculos, tan importantes como, por ejemplo, tú decías, las actividades sobre, por ejemplo, detección de VIH,
que representan un tema para las comunidades LGBTIQ+, y también por el otro lado el concurso de los microcuentos, ¿no? La cuestión, la acción más cultural, es una ventana de darle la posibilidad a personas de la comunidad que participen de la vida cultural de la comuna, mandando sus cuentos, ¿no? Participando en las ferias del libro, intercambiando ideas, etc. Esto demuestra no solamente el interés por el desarrollo y por la preocupación por parte de un grupo social determinado, sino que también la cantidad de experiencias que se pueden ver a través de la perspectiva LGBTIQ+, y cómo se relacionan con el resto de la sociedad, el diálogo, porque no estamos en el aire, no estamos, digámoslo así, en una burbuja, viviendo fuera de todo, aparte, un poco lo que hemos trabajado en programas anteriores, en las conversaciones. No estamos aislados como comunidades, sino que estamos dentro de la sociedad y buscamos la participación y la inclusión plena, ¿no? La legitimidad de la inclusión plena, lo importante que es eso. Claro, y además dentro de esos espacios también están los espacios de emprendimiento. Es importante mencionar que como Oficina de Diversidad hemos estado participando con personas emprendedoras que son parte de la población LGBTIQ+, ¿no? Justamente porque la falta de o la dificultad de parte de la población a la cual pertenecemos de poder insertarse laboralmente también nos obliga a generar emprendimientos. Y como conocemos la realidad que esto sucede, no es que las personas en términos generales no quieran trabajar, sino que las condiciones de los espacios laborales a veces son supremamente adversos, ¿no? Es decir, lo difícil no es encontrar trabajo, sino mantenerte en un ambiente que posiblemente puede ser supremamente discriminador y que decidas irte, ¿no? Y que sea tu identidad o tu expresión la que motive esta discriminación, ¿no? Entonces, en ese sentido, y como conocemos esa realidad que sucede habitualmente, es que también como Oficina de Diversidad hemos estado participando en ferias de emprendimiento de la población LGBTIQ+, ¿no? Para impulsar, ya que no solamente queremos derechos, sino que también queremos comer. Y parte de eso implica justamente apoyar emprendimientos que tengan un índole más económico en ese sentido, ¿no? Porque es una realidad que es importante mencionar y que es parte de las actividades que como oficina hemos estado desarrollando. Quisiera destacar desde ese tema, aprovechando porque lo que encuentro que esto es clave, es muy determinante en las comunidades, el ganarse la vida, el tener derecho a trabajos, y lo que decías tú, no es solo el acceso con el cupo laboral trans, sino de tener ambientes propicios para la diversidad, ambientes donde no se, cubra la discriminación, donde no esté velada, por un halo de impunidad, ¿no? Donde haya sanciones efectivas, donde haya, pero no solamente sanciones, sino educación para la sana convivencia, para el desarrollo pleno de las personas. Se puede y se debe hacer, lograr esa convivencia, porque tal como recién mencionaba, si hay algo que estos programas han buscado es tratar de construir, por decirlo así, en un gran hilo narrativo a través de varios podcasts o digámoslo así, episodios, va buscado mostrar que justamente hay una necesidad por llevar una vida tranquila, por el derecho a la vida normal, común y corriente. No, algo que pareciera ser un poco extraño, como el derecho a trabajar, a ser respetado en el trabajo. Para muchas personas quizás no les hace sentido o es difícil, pero justamente este programa lo que ha buscado es tratar de mostrar cómo en pequeños espacios o en espacios que en apariencia no tienen el carácter de problemáticos como podría ser el desarrollo económico, también hay trabas. Y para muchas personas hay muchos impedimentos. Claro, y respecto a los impedimentos es importante invitar, ¿no?, a que las personas que nos están escuchando también puedan ir revisando el programa 2, porque justamente Cecilia Ortega, que es una abogada, activista o lesbofeminista, nos dio muchas ideas, tips, e hizo un análisis bien interesante respecto a la ley Zamudio,
Sí. Es decir, la ley Zamudio, que justamente es este marco normativo que ayuda a prevenir la discriminación y que tiene siempre un escenario perfectible. Y justamente Cecilia nos mencionó estos escenarios en los que la ley Zamudio podría funcionar bastante bien para prevenir discriminaciones en diferentes espacios. El laboral es uno de ellos, pero también hizo un análisis de cuáles son los espacios perfectibles, junto con Fernando Muñoz de MUPS, que es en el segundo programa, de cuáles son los vacíos, digamos, que tiene la ley Zamudio respecto a intentar evitar las discriminaciones arbitrarias, ¿no? Hacia no solamente la comunidad LGBTIQ+, sino a la población en general, ¿no? Entonces, si quieren saber más, como dicen los comerciales, si usted quiere saber más, vaya al segundo programa de Bienvenida a Diversidad para obtener mucha más información. Está súper interesante en ese sentido. Por supuesto, les invitamos a revisar los programas. Yo me quiero detener en uno de nuestros últimos programas, en el que hicimos con Barbacius, artista de las disidencias, que también estuvo muy buena esa conversación del ámbito cultural, para conversar también de aquellas expresiones que están adquiriendo más visibilidad, ¿no? Que es la expresión cultural, en su caso a través de la música, y es probablemente uno de las expresiones, mejor dicho, que más llega al público joven, que también es un tema que hemos conversado en este programa, que va como al componente generacional, ¿no? Al componente de edad, y de cómo tener una cultura disidente de forma sexogenérica también está construyendo algo muy importante. Está construyendo visibilidad, espacios para pensar temas, la música como un mensaje político ahí. Nuestro invitado insistió mucho en ese punto y me pareció ahí muy, digamos, muy fresca la mirada de decir, esto es político, ¿no? Y tiene consecuencias. En cuanto a mí me interesa la posición que tiene, no solamente tengo yo como persona, sino que tiene el resto de la comunidad. El espacio que tienen como la participación, la capacidad de participar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido fundamental contar, en su caso, por ejemplo, con esa mirada que permite articular una llegada a un público o a personas más jóvenes que necesitan esa representación, y él hablaba también como de ese entusiasmo que había, ¿no? Respecto a su llegada, al espectáculo que montaba, etcétera, y ver ese fervor, y qué bello que se genere ese ambiente de seguridad, primero que todo, de seguridad para expresarse, y la validación de esa expresión, ¿no? Que también es algo que en Bienvenida a Diversidad hemos querido resaltar mucho, y hemos querido hacerlo lo más palpable posible para las personas, que tiene que ver con la legitimidad, esta forma de vivir la vida, que es algo que la idea de pensar otras vidas que tratamos hasta el principio, que me encantó, cabe decir, muestra lo concreto en lo que es, ¿no? E invitar a las personas también a que escuchan este programa y todos los otros, a ser agentes activos, no solamente en la inclusión, sino en la tolerancia, en explorar estas otras identidades, en involucrarse, en asistir a estos eventos, ya sea los que está organizando la oficina de la diversidad, ¿no? O explorar en Instagram, en TikTok, ¿qué otra red social? Twitter, etcétera. Empaparse de ello, no compartirlo, ya sea solo en redes sociales o no, pero convivir como una expresión más de la vida social, aprovechando la multiplicidad de canales que tenemos para acceder a nuevos contenidos como las redes sociales y la facilidad con la que podemos alcanzar esos contenidos, ¿no? Hay mucha gente produciendo, ya sea en el caso de Barbacius, música, ¿no? El trabajo desde las concejalías, ¿no? Con Vladimir Muñoz, que también representa como la parte más institucional para quienes les interese, y así. Luego con Patti, con la oficina con Amanda Joffre, que son expresiones muy distintas, muy diversas, miradas muy complejas también de problemas determinados, pero que se pueden unificar bajo el paraguas de la diversidad y las disidencias sexogenéricas. Entonces, poder transmitir esto a nosotros como programa, dar este espacio también,
que junto con la Oficina de la Diversidad trabajamos ampliamente en las temáticas, de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a plantear. Hay muchas cosas que nos quedaron fuera, muchas, y quisiéramos poder continuar con este espacio, justamente porque esa es su relevancia, ¿no? Está la legitimidad, está la tolerancia, la visibilidad y sobre todo la puesta en práctica de todos estos conceptos. Claro, además en el caso de Barbacios es todo un caso muy particular porque no solamente es esa figura artística, sino que también comparte contenido desde la libertad, de cómo es su canción, cómo encontrar amor en la lucha, o cómo una de sus canciones que yo la he escuchado constantemente es que cuando la escucho cantar me acuerdo, sin música como que me cuesta trabajo, ¿no? Cuesta recordarla, pero cuando escucho la primera nota me acuerdo de toda la letra, ¿no? Entonces es súper importante también reconocer que dentro de los ámbitos artísticos cada vez más personas no tienen y no debería, no debió antes, no debería ahora y en el futuro, que nuestras identidades sean algo que nos debe vergüenza. Y Barbacios está haciendo un trabajo supremamente importante respecto a que las identidades es lo que somos y que el arte que hacemos también está transversalizado por nuestras experiencias de vida desde nuestras identidades. El amor, por ejemplo, o el interés erótico, sexual, afectivo, o filial, o fraterno, o sororo hacia otras personas, va a depender también de nuestras identidades, ¿no? Entonces, Barbacios, aparte de ser de Maipú, que es un gran exponente de la música desde Maipú, genera un campo de cambio también, desde lo artístico, desde lo musical, desde lo cultural, que es fundamental, ¿no? No todo es como lucha, ni calle, no. También el arte nos permite no solamente relajarnos, sino que también expresar con mucha dureza o con mucha sutileza o con mucha delicadeza, dependiendo del arte, a expresar las realidades que estamos viviendo las poblaciones LGBTIQ+, ¿no? Y ahí me parece que está haciendo como un trabajo espectacular, y le mando un saludo a Barbacios. Ojalá que le vaya bien en todo lo que realice. Desde la Oficina de la Diversidad también le mandamos un saludo. Por supuesto, queda también todos nuestros invitadas e invitados a los programas que han profundamente también nuevamente reinvitados a conversar, a ser parte de estos espacios e integrarse, a tener nuevas perspectivas, involucrarse con el trabajo que está haciendo en este caso la Oficina de la Diversidad, que también colabora activamente con muchas de las personas con las cuales hemos trabajado. Y como para ir finalizando esto, queda queda agradecer a las personas que estén escuchando estos programas su disposición, su paciencia, mucha paciencia, y el interés y las ganas por querer formar una mejor sociedad, porque finalmente eso es lo que estamos pretendiendo, ¿no? Una sociedad libre de violencia, que busque atenuarla lo más posible, reducir al mínimo los espacios inseguros, ojalá eliminarlos de raíz, y poder construir una sociedad que permita a todas las personas una expresión segura, informada, libre, con decisión, con sentimiento. Y eso ha sido un tremendo agrado, Luis, el trabajo en conjunto con la Oficina de la Diversidad. Te lo agradezco profundamente, y ya empezamos el proceso de cierre de este segundo bloque. Agradecerle a las personas que nos hayan escuchado nuestros podcasts, e invitarlos a revisar también otros espacios de Pajarito FM, como Educación Cívica para Maipú, donde también conversamos muchos temas, etcétera, y a seguirnos en nuestra señal online, y obviamente también a mantenerse al tanto de las actividades que la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú está realizando. Luis, ¿cuál era el Instagram de la...? Sí, nosotros como Oficina de Diversidad estamos en Instagram como Oficina-Diversidad, nos pueden encontrar ahí.
También pueden escribir un correo electrónico a diversidad@maipu.cl, en donde también podemos comunicarnos y poder organizar diferentes tipos de actividades y empezar a planear, ¿no? Ahora estamos justamente muy expectantes de todo lo que queremos hacer en el 2023 en colaboración con las comunidades y las organizaciones, así que les esperamos también su comunicación para abrir nuevos espacios y agradecerte a ti también, agradecerte el espacio, el tiempo, el conocimiento, el corazón, el cuerpo que le pusiste a esta iniciativa de colaboración. Desde la Oficina de Diversidad agradecer también a la Radio Pajaritos, desde la Municipalidad de Maipú también agradecer estos espacios que son fundamentales, no solamente para las diversidades, sino para la población en general. Así que muchísimas gracias y se acaba. Sí, estamos finalizando nuestro segundo bloque, así que no queda nada más que despedirse. Muchas gracias por todo. Estamos profundamente agradecides y nos estamos encontrando en una próxima ocasión. Esperamos que pronto, con nuevos programas, sigan atentos a nuestras señales, a las actividades de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú. Se vienen muchas cositas, así que muchas gracias por su participación y escucharnos. Pajaritos FM, junto al patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, presentó Bienvenida Diversidad. Un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades sexogenéricas y su relación con la sociedad. Condujo Miguel Cornejo. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional